pero esto siempre ha sido así. ¿Qué va? Mire, en 1952, en la Provenza, un maravilloso poeta que ustedes conocen, Mistral, crea un movimiento que se llama el felibrisme. El felibrisme significa Cher-menor y tiende a unir culturalmente a los poetas provenzales, valencianos, catalanes y mallorquines en un movimiento cultural con un elemento vinculante, que es lo que ellos llaman el yemosí, es decir, la lengua madre, lo que en la actualidad científicamente se denomina diasistema occitano-románico, es decir, latín, diasistema occitano-románica, hija del latín, y de ese diasistema occitano-románico procede provenzal, catalán, valenciano y mallorquín. Todos absolutamente de acuerdo en la Provenza, en Cataluña, en Valencia y en Mallorca. Y pasan décadas de felibrismo, porque todos saben que son lenguas diferentes, hijas del yemosí y nietas del latín. Profesores, eruditos, poetas, literatos, prosistas, todos de acuerdo con eso. Décadas, hasta que llega el final del siglo XIX. Durante esas décadas se reúnen, hacen aplecs en Valencia, en Provenza, en Cataluña. Se establecen los juegos florales rotacionales, retoman aquellos juegos florales de los trovadores provenzales medievales. Cher-menor. Pero en unos juegos florales a finales del siglo XIX, un catalán en su discurso habla de que la lengua es el vehículo de la política y que el catalán es, digamos, la madre de todas las lenguas. Ha nacido algo, había nacido el nacionalismo catalán. Ese nacionalismo catalán tenía que apoyarse en una lengua. Tiene que desaparecer el felibrismo. Eso causa el estupor de todos esos miembros que se vinculaban en la cultura del felibrismo, y ahí acabó aquella historia de la Cher-menor. Bien. Doña Teresa Puerto, por favor, tiene la palabra. Vamos a ver, ya que viene el profesor Ballester de la Real Academia, a mí me gustaría que la gente, que es una aportación lingüística, de la lingüística moderna de última generación de la Universidad de Harvard, recordarle que el latín, cuando hablo del yemosí, es una falsedad, o sea que el valenciano no viene del yemosí, tiene una dinámica lingüística propia e independiente. El latín se divide en el sur de Francia en 5 dialectos, que son el yemosí, el alvernés, el gascón, el provenzal y el languedociano. El yemosí es el dialecto que se habla en Limoges, ¿vale? Y el provenzal, que es el de los trovadores, es, digamos, el punto de partida de donde dependen todos los dialectos catalanes. El catalán es un dialecto, porque para ser lengua histórica hay que tener un siglo de oro literario, y eso hay que tenerlo bien claro.
Entonces, cuando hablamos del diasistema occitano-románico, habría que hablar de la lengua valenciana como la reina de ese diasistema, porque es la primera de todas que tiene, todas las lenguas románicas que tiene, no uno, siglo y medio de oro literario. Entonces, Aribau empieza, o sea, cuando se empieza a utilizar en el siglo desde la Ilustración y antes, la palabra yemosí, y en muchos escritos, sobre todo los catalanes, ya está en el proceso de sustitución de la denominación lengua valenciana, que ha perdurado a lo largo de los siglos, pero que la han querido sustituir y lo están logrando, viniendo a considerar y a rebajar nuestra entidad lingüística, que es superior de lengua, precisamente por eso, porque, bueno, entre otras cosas, por otras razones también, por ejemplo, porque tiene sus etimologías genuinas, porque ha cumplido las leyes de la evolución de la gramática histórica, porque está recolzada, apoyada por la autoridad de unos clásicos y porque tiene el siglo y medio de oro literario. Eso lo dice Menéndez Pidal. Y que el catalán es un dialecto, lo dice el padre de toda la romanística, el filólogo alemán Friedrich Diez y su discípulo Meyer-Lübke, que fue el primer organizador de toda la romanística. Estoy hablando del año 1836. Pero hay gente que no se entera ni se quiere enterar. Y porque como conviene que el dogma vaya rodando, se cuenta una mentira, la cuenta el Institut d'Estudis Catalans, ¿por qué tenemos los valencianos que aceptar una universidad que está mintiendo y que está siguiendo las órdenes de una entidad privada, ni siquiera científica, porque el Institut d'Estudis Catalans no es una autoridad científica, es una autoridad privada. Por lo tanto, yo me rebelo contra todo eso y sigo diciendo lo que está diciendo últimamente la Universidad de Harvard, que está dejando a la Universidad de Valencia como una pura antiguaya, como una momia, porque Harvard dice que la lengua la hace el pueblo, que en lingüística no existen dogmas y por lo tanto no tenemos por qué aceptar ese estándar fabrino inventado por Pompeu Fabra, que además ni era lingüista, para imponernos y sustituir la lengua valenciana. Muchas gracias, señora Fuentes. Efectivamente, yo cuando hablo de Yemosí me estoy refiriendo a lo que les unió, al concepto que unió a gente en 1840. Y entonces no se hablaba de diasistema occitano-románico, sino que se hablaba de Yemosí. Y se hablaba de Yemosí. Con lo cual no he querido introducir ningún término, sino que simplemente hablo de los textos que se manejaban entre aquellos poetas del felibrismo de mediados del siglo XIX. Por lo demás, todo absolutamente de acuerdo con usted.